Aleluya. Oremos por los que vienen en camino, que Dios les conceda llegar con bien y poder juntos y unidos maximar el tiempo que tenemos en esta tarde, en esta noche. Saludamos a los que están en el aire, los que están viéndonos. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Solamente Proverbios 8, verso 34. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas, cada día guardando los umbrales de mis entradas. Una vez más, todos en voz alta. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Amén. Amén. Cuando habla del hombre, está hablando del ser humano, está hablando del ser espiritual en cada uno de nosotros. Te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria. Esta tarde, en esta noche, Señor, gracias por los que ya están, Señor. Pedimos que hagas llegar con bien a los que vienen en camino, Señor, y ayúdanos para maximar el tiempo, Señor, que en esta tarde nos concede, Señor. El tiempo es muy rápido, Padre, y ayúdanos para ser prudentes, para redimirlo, Señor, con gracia y con sabiduría, Señor. Mientras te alabamos, mientras te adoramos, Señor, Dios mío, pedimos, Señor, que asientes tu presencia, tu Espíritu sobre este lugar, sobre cada corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, Señor. No queremos que nada de nuestro ser se quede fuera, Señor. Que todo, Señor, nuestro ser, Señor, sea tocado, sea fortalecido, sea bendecido por tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en este momento nos unimos, Señor, para seguir pidiendo, Señor, por nuestro hermano Efraín, Señor, que sigas obrando en su vida, sigas, Señor, tocando su salud, sigas restaurando sus fuerzas, Señor. Padre, que esa hemorragia cerebral, Señor, se detenga en el nombre de Jesucristo, Señor, y que tu siervo, Señor, pueda salir de ese lugar pronto, Señor, para dar testimonio de tu gloria, de tu poder y lo que tú estás haciendo, lo que has hecho en su vida, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor. Declaramos que tu gloria, que tu gracia está operando, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, está sobre tu siervo, Señor. Haz llegar con bien, Señor. Haz llegar con bien a mis hermanos que vienen en camino, Señor, y que podamos juntos en tu presencia, Señor, unirnos. Poder, Dios mío, estar en una misma mente, en un mismo parecer, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Yo adoro aquí, aleluya.
Señor, tu gloria derramarse y manifestarse
manifestarse sobre los que gimen, sobre los que claman, sobre los que han esperado, Señor, con paciencia, sobre quienes te han sido fieles, sobre quienes te han amado y que te han servido en espíritu y en verdad, mi Dios, porque así lo declara tu palabra, así lo declara, Señor, así lo declara, Señor, tus promesas, oh Rey. Oh, bendito, bendito, bendito sea tu nombre. Te doy gracias por mis hermanos que aman tu obra, que aman tu reino, que aman el estar en tu presencia, Padre. Te pido que les bendigas, te pido que los toques, te pido que seas tú, Señor, sobre nosotros en esta tarde, Señor. Oh, queremos palparte, queremos sentirte, queremos, Señor, saber que estás en nuestros medios. Queremos poder, Dios mío, sentir tu fortaleza, sentir tu calor, sentir, Señor, la paz de tu Espíritu en nuestros medios. No hay cosa más hermosa que saber que estás con nosotros, que te mueves en medio de los que te alaban, en medio de los que te adoran, Señor. Aleluya, Señor. Oh, bendito Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Thank you, Jesus. Amen. We praise you. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, hermanos, en esta tarde, en esta noche. Vamos a aprovechar el tiempo porque tenemos bastante material que cubrir. No nos quedamos la semana pasada pues al borde de empezar a ver el plan y entenderlo, pero como todo plan siempre hay, o siempre debe de haber detrás de cada plan una estrategia, cómo implementarlo, sobre todo necesitamos entenderlo, necesitamos pues que haya de nuestra parte pues revelación de Dios. Por ejemplo, el texto todos conocemos que el Señor declaró cuando estaba en disputa con los fariseos, con los escribas, los doctores de la ley. Hizo una declaración muy poderosa que es bueno traer la referencia, y les dijo: y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad. Escucha lo que voy a decir: podemos tener la verdad, pero si no conocemos la verdad, si no tenemos revelación, no podemos ser libres. Muchos profesan tener la verdad, pero no la conocen. Hay una diferencia muy grande en conocer la verdad. ¿Y cuál es el distintivo de que se conoce la verdad? Hay cambios, porque cuando se dice, pues nomás, una cosa es tener la verdad, otro es conocer, o sea, tener revelación de la verdad. Y entonces pues es lo que queremos lograr a través de su palabra, a través de nuestra relación con el Señor. Leíamos en Proverbios 8:34: bienaventurado el hombre que me oye. Es importante que nuestro oído esté sintonizado a la voz del Señor. Dios, a través de una relación íntima y profunda que
cultivamos, es una de las maneras que nos habla. Otra es a través de su palabra, a través de los hombres, de los predicadores que Dios ha levantado. Cuando nuestro oído está bien sintonizado, está bien afinado, cuando está en la frecuencia de Dios, es así fácil que podemos escuchar la voz del Señor. Y he escuchado a muchos cristianos decir: yo nunca escucho la voz del Señor. Pues quizás estás en la frecuencia equivocada. Es muy probable que andemos por allá en otra frecuencia, ¿verdad? Oyendo otras cosas. Usted sabe que cuando se cruzan las frecuencias en las ondas radiales, puedes escuchar la conversación de mucha gente. Amén. Años atrás, aquí estaban cruzadas las frecuencias y de repente se abrieron las bocinas y empezamos a oír una llamada telefónica entre dos comadres y estaban comadreando. Nos tocó oír todo el chisme y el mitote. No sé quién de todos los vecinos sería, pero... Y pues no les echamos la culpa porque nosotros estábamos en la frecuencia equivocada. Estábamos en la frecuencia mundial y no en la frecuencia espiritual aquí, ¿verdad? Y aún los micrófonos, ¿verdad? El sistema de sonido necesita estar en frecuencia. Pero dice: bienaventurado el hombre que me oye velando, orando, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Y esa declaración, ese texto tiene que ver con lo que vimos tiempo atrás sobre la puerta del tabernáculo, la oración en la mañana, la oración en la tarde, la consistencia, la vida que se ha cultivado, una vida que no se puede quebrar, una vida que cuando se forma, cuando se establece, cuando veamos la oración, ¿verdad? Recuerden que el Señor dijo, cuando habló de la oración: mi casa será llamada casa de oración. Bueno, nosotros somos esa casa. Y cuando el Señor hace referencia de esta casa, que somos nosotros su iglesia, sus hijos, Él habla también, hace referencia a la parábola del hombre sabio y del hombre necio. Uno edificó la casa sobre la roca y otro, ¿verdad? La roca sabemos que es Jesucristo el Señor, pero ¿de qué manera edificamos nuestra vida sobre la roca? A través de una relación, a través de oración, a través de una búsqueda genuina y completa. El hombre necio, pues, edifica la arena, es equivalente a no orar, a depender de nuestra vida, de nuestra fuerza, nuestra astucia, y procurar vivir una vida desconectada, sin el Señor en sus vidas. Este es equivalente a una vida de necedad. Y pues cuando llegan las tormentas, es evidente el por qué se derrumban las casas, porque no es una casa de oración. Veamos la casa también tal y como el Señor la describió cuando entró y azotó y tomó los látigos. Estaban los cambistas, estaba un kermés, estaba la gente subastando en el templo, en los atrios, en los portales, en las propiedades del templo. Y eso ocurrió, el Señor lo permitió para que viéramos nosotros esa casa, el templo, en sentido espiritual, de que así lo hace mucha gente hasta el día de hoy. Todo hacen en la casa de Dios, menos orar. Se ocupan en todo, ¿verdad? Y podemos ver la actividad que hubo cuando el Señor se desagradó y empezó a azotar. Podríamos decir, pues qué injusto el Señor, y empezó a tumbar mesas. Y es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Está tumbando las mesas, los altares, los lugares que nosotros hemos edificado y hemos sustituido en lugar de su presencia. Y está azotando el Señor, está
está el Señor con el chicote, con el látigo en la mano, hiriendo, ¿verdad? El juicio de Dios está sobre su casa. Así que cuando vemos que usted y yo somos esa casa espiritual, el Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Sí entienden el punto? Así que, ¿qué clase de casa, preguntamos, somos? ¿Qué clase de casa eres? ¿Eres casa de cambistas? ¿Eres casa de toda actividad ilícita? ¿O somos casa de oración? Y es muy fácil, muy lógico el entender, ¿verdad? Que cuando somos casa de oración, pues obviamente la presencia del Señor va a habitar, va a estar entre nosotros, va a estar en nosotros. Quiero por favor que vayamos a Efesios. Vamos a ver un punto muy importante que muchas veces no lo vemos. Oremos por los que hoy no llegaron. No sabemos razones ni motivos. Que Dios los guarde, que Dios los sane, que Dios los levante. Lo cierto es que en medio de todo esto alguien tiene que seguir, alguien tiene que llevar la delantera, alguien tiene que hacer guardia, alguien tiene que hacer vigilia. No se pueden desatender, ¿verdad?, las actividades que conciernen al reino de Dios en este tiempo. Realmente no debemos de darnos el lujo de hacerlo solo porque podemos. Yo les pregunto a ustedes, antes de leer este pasaje, yo les quiero preguntar, a ver qué respuestas recibimos. ¿Por qué oramos? Suelten las respuestas, no se detengan. Ninguna respuesta está equivocada. Estar en comunión con Dios y fortalecernos. ¿Ven? ¿Alguien más? Ok. ¿Por qué oramos? Por necesidad. Por necesidad. Amén. Sigan las respuestas. Por nuestra familia. Porque tenemos necesidad por nuestras familias. Para fortalecer. Miren, les voy a prometer que cuando se van a la casa se les van a venir todas las respuestas. Sí. ¿Ya? Para sentir su presencia. Muchas clases de oración. Y adoración. Pero Conocimiento. condensémoslo en una sola. Sí, hay de oración a oración. Para hablar con Dios. Para hablar con Dios. Anybody else? Para sentir su presencia. Sí, su presencia, ok. Fortalecer nuestro espíritu. He commands us to do it. Porque nos ordena. Amén. It's all about Simplemente dicho. Es un privilegio. It's a privilege, amén. it is a privilege. So, todas las respuestas están correctas. Trust me. We don't have to, we get. Ok, no tenemos tenemos el privilegio de hacerlo. Y con eso está conectado esta respuesta. Oramos simplemente porque somos hijos de Dios. Yo les pregunto, ¿por qué ladra el perro? Porque es perro. Sí. The dogs bark because they're dogs and they are annoying. All right? At least my dogs. Menos mis perros. So, guarden eso, ¿verdad? Es una respuesta muy simple, muy sencilla, pero muy poderosa, porque muchos cristianos les es afanoso orar, les es tedioso, les es muy difícil, les es enfadoso. Y esos son signos, son evidencias, signos vitales de una relación pobre y raquítica con el Señor. Porque oramos simplemente porque somos y tenemos el privilegio, tenemos una línea abierta y directa con el Señor. Tal y como dijeron cada uno de ustedes, porque queremos tener comunión, queremos tener respuesta, queremos simplemente hablar con Dios, estar en contacto. Y
irónicamente hablamos más con la gente que con Dios. Amen. Hablamos más con gente que no tiene respuestas para nosotros Amen. That's true. que con el que debemos de hablar, que sí tiene todas las respuestas. So, es muy importante antes de entrar y empezar a analizar el plan que se ha detallado. Nuestra posición en Cristo es sumamente importante, que usted y yo entiendamos cuál es nuestra posición. Y toda la carta de Pablo a los Efesios está hablando, toda la carta que Pablo escribió a los Efesios está hablando sobre la posición que usted y yo ocupamos en la presencia o delante de Dios como sus hijos. Antes de hacer, decíamos al principio, tenemos que saber, se tiene que establecer el fundamento, tenemos que saber. Antes de hacer algo necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo. Efesios primero vemos verso 3: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así que empezamos a ver que usted y yo no andamos flotando, no somos un pueblo, no somos una iglesia sin propósito, o que estamos a mera coincidencia o causalidad. Estamos posicionados en Cristo. We are positioned in Christ. Tenemos una posición, tenemos que guardarla, tenemos que retenerla firme, retener firme la profesión de nuestra fe. Esa es la escritura sobresaliente que yo veo en el primer capítulo de Efesios. Y luego nos vamos al capítulo 2 de Efesios y nos habla de que somos salvos por gracia. Esa es una posición magnífica, poderosa, sobresaliente, como dice el verso 8: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, así que estamos acementando, estamos primeramente reconociendo nuestra posición en el Señor, que no estamos por coincidencia ni por causalidad, estamos a propósito. Y luego nos vamos al capítulo 3, y luego encontramos, ¿verdad?, la gloria y potencia de Dios en la iglesia. Por ejemplo, el verso 6, que los gentiles, el verso 5, empieza Pablo a leer a declarar sobre el misterio de los otros siglos, que no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y luego, si volteamos la página, dice el verso 9 que la iglesia que le es dado a los santos, es dado la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Dice Pablo: a mí me ha dado la gracia de Dios para anunciar entre los gentiles y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Así que la iglesia tiene un lugar supremo, sobrenatural aquí en la tierra, que Dios nos ha dado a nosotros de notificarle a los principados y potestades en los cielos la multiforme, las muchas maneras de la sabiduría de Dios. Así que como usted y yo estamos viendo qué alto y supremo privilegio nos ha dado el Señor, una posición inmerecida, una posición firme y sólida de estar sentados con Cristo en lugares celestiales, en lugares altos. Yo no sé si usted y yo, o usted puede valorar lo que está escuchando, la realidad suprema de que tenemos un lugar alto en los cielos. Ahora,
Cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, porque el resto del libro de Efesios nos sigue hablando de la posición del lugar que Dios nos ha dado. Vemos el capítulo 4, ya vemos los ministerios, la plenitud de los ministerios, la mano de Dios, el lugar poderoso que Dios nos ha dado para ministrar a la iglesia en este tiempo. Pero vemos que cuando leemos sobre los 7 espíritus de Dios allá en el Apocalipsis, y también hace referencia, me parece que es Isaías capítulo 11, que habla y que nos da razón que son los 7 espíritus de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿son 7 espíritus individuales? ¿Estará Dios dividido en 7 partes? No, es el mismo espíritu con 7 funciones. Y que lo que realmente 7, el número 7 es el número, todo lo que conlleva 7 es el número perfecto, todo lo que gira alrededor de Dios, todo lo que es el contorno de Dios. Entonces el 7 aquí simplemente está hablando de la plenitud de Dios, de la plenitud de Dios. Los 7 espíritus de Dios, pueden escribir, se refiere a la plenitud de Dios. No son 7 espíritus individuales. Vamos rápido a Isaías capítulo 11. ¿Dónde es donde Juan vio los 7 espíritus de Dios manifestados? Allá en el Apocalipsis. ¿Quién me puede decir? ¿Quién se recuerda? En los candeleros. En medio de los candeleros. ¿Y qué representan los candeleros? Los 7 espíritus, right? Isaías 11 dice: y saldrá, el verso primero, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Quiero preguntarles, ¿quién era Isaí? Papá de David. Eso está hablando de la casa de David, está hablando de la casa de David. Dice: y reposará sobre él el espíritu. ¿De quién? Bueno, vamos a aclarar primero. Y saldrá una vara del tronco. ¿Quién es la vara esa? Que y un vástago va a retoñar de sus raíces. Está hablando de Jesús, está hablando del Señor mismo. Y el verso 2: y reposará sobre él el espíritu de Dios. Espíritu, ¿verdad? Manifestación número 1, espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, 2, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, de fortaleza, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Dios, 7. Amén. Esta es la plenitud de Dios. Y allá en Colosenses, el texto que todos conocemos, en el capítulo 2 de Colosenses, nos da razón Pablo el apóstol en el capítulo 2, verso 9, el verso 9: porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Yo quiero preguntarles a ustedes, hacerles esta pregunta: ¿en quién habita la divinidad? ¿En Dios o en Jesucristo? ¿Quién es la divinidad? ¿Dios o Jesucristo? El mismo. Gloria a Dios. Y se les calienta la plancha inmediatamente, ¿verdad? Amén. Porque en él habita corporalmente toda la divinidad, Dios, toda la divinidad de Dios habita en ese cuerpo que es Jesucristo.
Es lo que quiere decir corporalmente, físicamente, en ese cuerpo manifiesto, en ese cuerpo corporal. Amén. Así que, ya. Estoy mencionando nuestra posición. Una de ellas, el conocimiento de la iglesia, de saber quién es nuestro Señor y Dios. Esto todo tiene que ver con la razón por la que oramos, por qué hacemos la vida de oración algo tan de alta prioridad, algo tan insistente, algo que no nos puede faltar, algo que necesita estar ahí siempre. Es un factor que no puede faltar. No puedes vivir sin ello. Es tu conexión, es tu vida, it's your lifeline, es tu línea de vida, es tu ombligo hacia el Señor. No puedes. Es a lo que se refiere el Señor, porque sin mí nada podéis hacer. No podemos esperar las cosas que sucedan automáticamente. Es cierto que las promesas de Dios, cada promesa, y vamos a verlo enseguida, cada promesa que, quiero que estén en Zacarías capítulo 12 por favor, cada promesa que Dios te ha dado o nos ha dado a través de su palabra, usted y yo necesitamos declararla, cuando usted recibe una promesa de Dios o cuando Dios ha prometido algo acerca de su pueblo, algo que Él hará, algo que Él haría, pues casi por lo regular nos hemos quedado con los brazos cruzados y estamos esperando el día y el momento que el Señor pues cumpla esa promesa, pero no llega y no llega y no llega. Y no vale más que espere llegar ahí. Zacarías 12, verso 8. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David. Aleluya. Y en la casa de David como ángeles, como el ángel de Dios delante de ellos. Pregunto, ¿qué es la casa de David? ¿Qué representa? ¿Qué simbolismo tiene en la Biblia y qué aplicación tiene para nuestras vidas? Por ejemplo, David era un mata gigante, right? He was a giant slayer. Bien como dice el texto, aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco o débil en aquel tiempo será como David. Gloria a Dios. En aquel tiempo, digan conmigo, en este tiempo. En este tiempo. El que fue débil, el que ha sido débil en este tiempo, será como David. ¿Quién era David? Hay que ver la característica. ¿Quién era David? Era un hombre conforme al corazón del Señor. Y porque era conforme al corazón del Señor. Vemos la biografía de David, todas las habilidades, los dones, los talentos. Era himnólogo, era poeta, era músico, era pastor del campo, pero dice, sobre todo el Espíritu del Señor es sobre él. Cuando se trató de cuando Samuel, ¿verdad?, fue a ungirlo, fue a apartarlo, y el Señor le dijo, no veas lo que está delante de ti, sino lo que tú no veas lo que está afuera, sino yo estoy viendo lo que está por dentro, que el Espíritu de Dios es sobre él. Así que David era reconocido como un mata gigantes, un hombre conforme al corazón de Dios. Y la casa de David es el conjunto de los creyentes. Y la casa de David como ángeles. Oh, eso está tremendo, amados hermanos, que en aquel día el que fue flaco en aquel tiempo será como David, y la casa, la iglesia, el conjunto de los creyentes como ángeles. Como ángeles.
Y luego dice, y os daré, vamos a ver el verso 9 y 10, y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Y estamos viendo lo que el Señor está haciendo, está despertando, está derramando su gracia y espíritu de oración sobre la casa de David. Usted y yo somos parte de la casa de David, porque como leíamos ahí en el capítulo 11 de Isaías, ¿verdad? Que de ese tronco retoñó, de ese tronco nació, del linaje, ¿verdad? De la casa de David vino el Señor. Y aquí lo vemos desde allá, desde su, ¿quién sería? Ruth la Moabita. Desde esa línea generacional de Boaz viene. No sucedieron las cosas. Ruth la Moabita se casó ¿con quién? Con Boaz. ¿Y quién era Boaz? ¿De qué linaje? De Salomón. De la casa de David, ¿verdad? Era judío. Una gentil, ¿verdad? Se casó con un judío, y no era coincidencia, no era causalidad. Y ahí vemos la cronología, vemos el orden, ¿verdad? Genealógico y viene Isaí, nace David. Y por eso es que cuando años y miles años después nace el Señor Jesucristo, de esa línea, de esa rama generacional. Y por eso era conocido como hijo de David cada vez que la gente buscaba tras de él su favor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y estamos viendo que la casa de David en este tiempo será como casa de ángeles. Gloria a Dios. Entonces, algo muy importante que necesitamos ver rápido en Deuteronomio 32. It's important for us together. Es importante juntar todo. How do you say it? Toda the facts. What's the proper word for facts? Yo sé que la verdad es evidencia. Bueno, okay, that's a good way of putting it. Que juntar toda la evidencia. Cuando el Señor le preguntó a Simón Pedro, ¿de quién era hijo Simón Pedro? ¿Hijo de quién? Le dijo el Señor. ¿De Jonás? Hechos es la correcta palabra para facts. Hechos, ok. Alright, muy bien. Alright, vamos a ver el texto aquí primero en 32, de Deuteronomio 32. Wow. Verso 30. ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y os darán y 2 harían huir a 10,000? Cuando entendemos, mis hermanos, nuestra posición como hijos de Dios, como justos de Dios, nuestro lugar como justos es sumamente importante. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la definición de un justo? ¿Qué quiere decir ser un justo de Dios?
temeroso de Dios, el que obra justicia. Wow, that's a lot of responsibility. Es bastante responsabilidad. Bueno, déjenme hacerles esta otra pregunta. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo correcto, hacer lo que es la verdad. No, que no haya engaño tras lo que estamos haciendo, mayormente cuando se trata de algo que conlleva legalidad, que algún trato, algo que necesita ser transparente. El partido opuesto, la persona con quien estás haciendo trato o negocio, pues él o ella están confiando que lo que les estás, que no les vayas a dar gato por liebre. En otras palabras, que el trato que se está haciendo, ¿verdad?, sea justo dentro de la justicia o lo mismo, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué estoy mencionando estas cualidades, estas virtudes, mis hermanos? Porque son elementos sumamente importantes para que nuestras oraciones no sean impedidas. Que usted y yo estemos, cubramos esas bases, vaya. Yo conozco a muchos hermanos o personas dentro, quiero que vayan ahorita voy a explicar sobre Deuteronomio 32, vayan a Job capítulo 8. Que nuestras bases estén cubiertas. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de paz, de amor, de fe, de bondad, son características, ¿verdad?, ejemplares del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ese es el fruto que Dios busca en nosotros. Es la evidencia que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por ejemplo, cuando nos hacen injusticia a nosotros, ¿cómo debemos de responder nosotros? Con justicia. Amén. Y eso es muy difícil, humanamente hablando, y si andamos en la carne, pues sí, es tiempo oportuno para sacar el machete y cortar cabezas. Y eso no es andar, ¿verdad?, conforme al Espíritu. Pero miren cómo dice aquí Job capítulo 8, verso 5, hablando de la oración: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho. Está hablando de la justicia. ¿Se fijan cómo está conectando la oración con nuestro carácter? Si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia, y tu principio habrá sido pequeño, y tu postremería acrecerá en gran manera. Gloria a Dios. Todo lo que fue el principio, ¿verdad? Porque casi por lo regular nuestros principios son pequeños. Para lograr el Señor no olvida, ¿verdad?, como dice la Escritura, ¿verdad?, de los comienzos pequeños, los principios pequeños. Todo éxito, toda grandeza, ¿verdad?, tiene que empezar pequeña. Y como les decía la vez pasada, ¿verdad?, si alguien te dice, ¿verdad?, que sacó su licencia de piloto en una semana, no te subas con él, por favor. No. Pregúntale cuántas millas tienes volando, y si te dice 20,000, entonces ok, es safe. Pero si te dice no, pues tengo apenas 30 horas volando, y pues que Dios lo bendiga. Pero enfatizo que la vida del justo es justo porque es hijo de Dios, ora porque es hijo de Dios. Entonces su relación, su carácter tienen que reflejar, ¿verdad? Si estamos en una vida íntima, de relación íntima con el Señor,
si fueres limpio y derecho. ¿Qué tan importante? Creo que eso es lo primero que el Señor ve. Es como cuando metemos, la oración es como cuando metes una solicitud al cielo. Right? It's got to go through a background check. Amen. Ya, cuando usted pide un préstamo de $50,000, they're going to check your background. Y lo primero que va a ver el banco es que si eres buena o mala paga. If you're right on time, ¿verdad? Si eres puntual a tus pagos mensuales de otros créditos, y ustedes saben, ¿verdad? Todo lo demás. Otherwise, we don't trust you. Y el Señor no nos va a dar lo que estamos pidiendo, que si nuestro fondo no concuerda con lo que le estamos pidiendo. Es importante que seamos justos, ¿verdad? Si hay una micra, si hay un macro de injusticia, que si a alguien le jugamos mal o simplemente mentir. Ouch. Ese asunto de la mentira es una línea muy fina que casi no se puede ver. Y seguido cruzamos esa barrera porque, pues, casi invisible, ¿verdad? Y ese asunto de las mentiritas blancas no existen. Las mentiras no tienen colores. La mentira es lo que es. A todo color. Amén. Y luego dice la promesa: cierto, luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de justicia. ¿Cómo necesitamos que Dios haga próspera la morada de nuestra justicia? Que todas nuestras oraciones sean contestadas, que todas nuestras solicitudes a Él sean contestadas. Amén. Entonces, nos está hablando del justo. Si un justo tiene el poder, ¿por qué tiene el poder de hacer huir a 1000? Un justo. La oración del justo, obrando eficazmente, puede. ¿Por qué obra eficazmente? Porque es justo, es limpio, es derecho. Tiene una vida transparente, no tiene temor de orar, no tiene temor de pedirle al Señor, porque no hay nada. Él sabe que el Señor conoce todo su trasfondo y no hay nada de qué temer. Él sabe, por eso dice el texto de Hebreos 3: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, ¿por qué? Porque tenemos una relación íntima, limpia, una relación de confianza con el Señor. Eso está bien conectado con el Señor, pues. Y por esa razón el justo tiene el poder de hacer huir a 1000. Y yo les pregunto, ¿y por qué dice y 2? Lo lógico de un ser humano, la contesta fuera, si yo les pregunto, si un justo hace huir a 1000, ¿cuántos hacen huir 2 justos? A 10,000. Porque muchos contestan, pues 2,000. Si uno hace huir a 1000, pues 2 personas van a hacer huir. No, se multiplica a 10,000. Porque como dice Eclesiastés 4:12, que cordón de 3 dobleces no fácil se rompe, porque hay una unidad entre usted y yo y el Señor. Y el Señor. Entonces, vamos a suponer que este es un cordón, ¿verdad? Pues aquí, si yo voy a separar las fibras y lo que yo puedo insistir, ¿verdad? Pero lo doblo, se pone más fuerte. Cuando lo doblo 3 veces es muy difícil romperlo. Entonces así es cuando 2 justos se ponen en acuerdo. Hablábamos sobre el acuerdo el domingo pasado. Cuando 2 justos se ponen en acuerdo sobre toda cosa que pidieren de mi Padre, hacen huir. Cuando un justo se presenta en oración, 1000 demonios, 1000 enemigos salen corriendo. Eso es poderoso. No son palabras escritas
es la verdad. Esto ocurre y Satanás no quiere. Cuando usted ahí se hinca a la 1, 2 de la mañana a un lado de su cama, donde Dios te mueva a abrir la puerta del tabernáculo, por lo menos 1000 demonios tienen que huir. Pero tiene que ver todo con lo que está en nuestro corazón. ¿Qué tan importante es esto, amados hermanos? Leíamos allá al principio en Efesios. Allá en el capítulo 4 de Efesios ese capítulo tiene que ver mucho con el carácter. Estoy hablando sobre caracteres, estoy hablando sobre elementos principales que necesitan estar en juego, necesitan estar en orden, necesitan estar en armonía dentro de nuestro espíritu. El primer nivel de unidad es usted con su espíritu. Amén. Bueno, voy a tratar de terminar temprano. Sé que algunos tienen algunas horas aquí. Que Dios les bendiga. Pero decía que en Efesios capítulo 4 está hablando, tiene que ver todo con el carácter. Por ejemplo, tenemos un texto que dice: airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Quién es el que le da lugar al diablo? El que tiene un carácter muy pobre, muy raquítico. Right? Con ese texto podemos hacer una predicación, una enseñanza profunda. Y muchos se van a sentir ofendidos. Fíjense lo que dice: el que hurtaba no hurte más, antes trabaje. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Tiene que ver con carácter. What are you saying? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás operando? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? Toda amargura y enojo y ira, voces, crítica, juicios, chismes, calumnia y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia, todas sospechas, todo lo que usted malicia. Y tiene que ver con carácter, Dios mira todo eso en nosotros. Él es, the moment that we open up the line, background checks right away. Cuando tú abres la línea de oración, background check. ¿Quién me está hablando? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué me está pidiendo? Todos por lo regular estamos pidiendo por nuestros hijos, nuestras familias, asuntos serios, asuntos que necesitan la atención inmediata de Dios, pero el mal carácter, el carácter desalineado es como un mal olor delante de Dios. Porque oración tiene que ver con relación. Es como el chamaco malcriado que está pidiéndole al papá y siempre se lo da. ¿Por qué es malcriado? Porque le dan todo lo que pide. He's a spoiled brat. Es una... ¿Cuál es la palabra que? Necio. Sí, un chipilón, un necio. Y otra palabra que me gusta usar, se me... Amén. Bueno, ustedes saben, ¿verdad? Entonces, ahora eso tiene que ver mucho también la relación, porque vamos para allá con el asunto de el trabajo de los padres con los hijos, porque cuando les estamos siempre dando a nuestros hijos lo que están pidiendo y ellos no están haciendo su parte, por ejemplo, tienes a un hijo o una hija que es malcriada. Mocoso mimado, dice el diccionario. La palabra mimado. Gracias. Lo primero, pues. Mocoso mimado. Mocoso mimado. Esta señora Google saca con una puntada, ¿verdad? ¿Qué se llama? La palabra mimada. Y son malcriados, ¿verdad? Cuando la mamá le dice: no seas malcriado.
Pues el hijo todo lo que tiene que decir: soy mal creado porque tú me mal creaste. Me consentiste todo, me dices por mi lado. Nunca vas a decirle, ¿verdad? Vas a oír a los padres decirle: hijo buen criado, ¿verdad? Todos son mal criados. All right. En el capítulo 5 de Efesios vemos consejos prácticos. Ser imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Se fijan? En olor suave. Y vemos toda la lista de estos consejos prácticos. Uno de ellos, el clásico: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Muchos cristianos en el reino que todavía quieren andar como necios, quieren andar como carnalones, quieren andar como la carne les ordena, y le dan, le obedecen, le hacen caso. Y Cristo el Señor está muy al pendiente de nuestro carácter. Si un consejo práctico, ¿qué quiere decir práctico? Es algo que se puede hacer, algo que se puede lograr, algo que está a nuestro alcance, algo que cuando estamos en el Señor y cuando caminamos en el Espíritu, debe de ser fácil para nosotros hacerlo. We break through the barrier, cuando somos fuertes en el Señor. Diga el flaco, diga el débil: fuerte soy en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque cuando andamos en el Espíritu somos fuertes, crece en nosotros esa fortaleza, esa habilidad que apacigua, que apachurra, que oprime, que controla, que pone en sujeción a la carne. Y el Señor nos hace responsables de todos estos detalles prácticos, redimiendo el tiempo. ¿Cuántos están malgastando el tiempo en estos días? Porque los días son malos. Ninguna carne se va a justificar, decirle: Señor, no tuve tiempo. Nos va a decir el Señor: te di años para que te prepararas. Tienes años escuchando estos sermones, estos mensajes. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y usted pregunta así muy inocentonamente: pues yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Pues lea la Biblia. Está en blanco y negro la voluntad de Dios. No os embriaguéis de vino, ay Señor, en lo cual hay disolución, mas ser llenos de Espíritu. Nada de lo que nos vaya a marear. Y alguno: pues yo no me embriago de vino. Pues a lo mejor andas con los que sí se embriagan. Andas ¿es conspiración eso? Mira, dime con quién andas. ¿Cómo dice Micho? Creo que no andes evangelizándolos, no estás orando por ellos, no les estás profetizando. Andas con ellos porque te gusta el ambiente de ellos. Simplemente dicho, ¿sí? Pero al cabo del domingo vamos a venir a la casa del Señor, nos vamos a arrepentir y nos vamos a echar baños por mi culpa, y si hubiera ceniza nos echáramos ceniza, ¿verdad? Y ahí está la lista de todos los consejos prácticos que están a nuestra disposición para ayudarnos a nosotros llevar una vida sana, una vida poderosa. Hasta ahí entra el consejo matrimonial, entra el gobierno, la estructura de gobierno, para que el hogar sea fuerte, para que la vida matrimonial sea feliz. Todo el orden que Dios estableció, así como
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Obviamente pues se entiende que este consejo es para hombres y mujeres que contrajeron matrimonio, ¿verdad? Y que aman y que temen a Dios. Obviamente pues este consejo es difícil dar a quienes no tienen entendimiento o conocimiento de Dios. Más bien está hablando a hombres y mujeres casadas que no han tomado bien su lugar delante de Dios y que necesitan hacerlo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa, para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo: yo alabo a Dios porque lo amo. Y porque Él me amó primero. Son prácticas sencillas. Y lo que somos, lo somos por la fe. No hacemos para ser. Lo que hacemos no lo hacemos para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios. Todos los consejos que escuchamos del capítulo 5 no los estamos haciendo para hacer, para ganarnos un lugar. Ya estamos posicionados en Cristo. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, mis hermanos. Y para conocer las buenas nuevas, pues es necesario conocer las malas nuevas. Para ser victoriosos hay que pelear una guerra, una batalla, ¿verdad? Que es lo lógico. Las cosas no son automáticas, son muy bonitas. Y como dije al principio del estudio la semana pasada, primero es necesario el diagnóstico antes del remedio. Y he enfatizado mucho sobre la unidad. La unidad cuesta grande precio. Por eso dijo el Salmo 133, es como el buen óleo. It's like the precious ointment. Es como el óleo sin precio, preciado, el precioso. Quiere decir que tiene un precio alto. Como la caja de alabastro que quebró aquella mujer para lavarle los pies al maestro. Era un perfume de alto costo, porque los perfumes caros y costosos es porque pasan un proceso muy arduo. Requiere gran sacrificio los procesos y ser pasado por el molino para extraer el aceite. A veces no recuerdo el nombre del perfume, pero hay un perfume que una botellita así de este tamaño, así, no les voy a exagerar, vale $20,000. Y la razón de que de ese tamaño y el precio es la flor de donde se extrae. Y la flor esa no se encuentra aquí abajo, tienen que subir alturas, tienen que subir no es un cedro, no me acuerdo el tipo de árbol, pero es una flor que se da allá en la punta, ¿verdad? Por la atmósfera, por lo alto, por el oxígeno que se da allá arriba. Pero y luego tiene que pelear contra las abejas. Las abejas son sus guardianes, sus protectoras de esa flor. Así que logra subir, escalar y tomar esa flor para extraer el poquito, una gotita, una flor les da una pequeña, así que necesitan varias flores para llenar una botellita. Gloria a Dios.
Estoy enfatizando esto porque vamos a empezar a ver más completo, más abiertamente el tema de la oración, y vamos a entender todo lo que conlleva esto. Por ejemplo, nosotros los líderes no debemos de predicar si no predicamos lo que vivimos. Voy a volver a mencionar eso. Nosotros los líderes no debemos de predicar si no predicamos lo que vivimos. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser abiertos. Si no lo estamos haciendo, o sea, si no lo estás viviendo, no lo prediques. Predica lo que estás viviendo. Los padres no somos importantes, no somos tan importantes o especiales si no fuera que Dios puso en nuestras manos la heredad que son nuestros hijos, para darles alimento a tiempo. Algo que hemos entendido de esta pandemia, no recuerdo si está ahí en el material. ¿Qué tanto ustedes han hecho tiempo para leer bien el material, lo están estudiando? Lo vamos a repasar, ¿verdad? Ya más abiertamente, pero no sé si recuerdo si el pastor lo puso ahí o si lo mencionó en la conferencia, pero algo que ha creado esta pandemia, y ustedes se están dando cuenta, van para 9 meses queriendo abrir las escuelas y no han podido en su totalidad. Ha sido parcial la apertura, la mayoría virtual, y estamos viendo de que finalmente no se van a poder abrir las escuelas como estaban antes. Y les voy a decir lo que está detrás de todo esto. Dios está causando, aún el mismo presidente estadounidense dio libertad, dio permiso, y aún se pusieron, ¿verdad?, al alcance algunos programas o proyectos, ¿verdad?, para padres que puedan hacer homeschool, que puedan ofrecerles el estudio en la casa. Y no estoy hablando de una curriculum secular, estoy hablando de un curriculum cristiano. Pero eso fue lo que ofreció el presidente. Pero lo que nosotros estamos viendo como hijos de Dios es algo más allá todavía. Yo creo que Dios no va a permitir que las escuelas se vuelvan a abrir, porque Él quiere que las escuelas que estuvieron cerradas, que son los hogares, y los maestros que estuvieron inactivos, que somos los padres, volvamos a educar nosotros a nuestros hijos. No se van a volver a abrir las escuelas, no se van a volver a abrir. It's out of the question, it's not going to happen. Porque el Señor quiere que tenemos escrituras, las leemos, decimos gloria a Dios, hablamos en lenguas y todo, pero there is a price that we have to pay. Cuando oímos del profeta que el Señor hará volver el corazón de los padres primero. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Eso quiere decir que los padres vamos a abrir nuestros ojos y tomar en serio nuestro rol, nuestro trabajo de volvernos a nuestros hijos, que en este tiempo nuestros hijos deben de ser el asunto de más importancia. Sobre todo asunto. Y no es como que no tenemos. El Señor nos está diciendo que les voy a dar suficiente tiempo para que vuelvan a abrir la escuela del hogar, para que ustedes. Leamos Mateo 24. Voy a terminar, no me voy a pasar hasta las 9 como lo estaba haciendo. Sus ojos me están mandando señales, estoy recibiendo sus señales. Yo sé que no me están haciendo ojos por ser tan guapo ni nada de eso. Entonces, me están diciendo, pastor, cállese la boca porque
Estoy viendo visiones de cama. Profecía. Oh my God. Mi papá tenía un sistema, decía, así estaba con sueño. Decía, oí una voz que decía, ama, ama. ¿Qué ama? Cama. Miren lo que dice el Señor. Estas son las palabras del Señor. Mateo 24, verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Bueno, pues entiende, está correcto, ¿verdad? Pan y frijoles, ¿verdad? Necesario. Pero ¿qué del cariño? ¿Qué de la atención? ¿Qué del tiempo? ¿Qué de los valores familiares? ¿Qué del consejo? A eso se está refiriendo el Señor. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Y si no lo estamos haciendo, somos siervos negligentes. Y el Señor está muy al pendiente de esos detalles. ¿Se fijan? Todo tiene que ver con carácter. Y es importante, si no estamos... algo muy importante que quiero establecer, y usted lo van a encontrar, yo creo que ya lo leyeron en el material, sobre cómo establecer recipientes o contenedores que retengan, porque tenemos años predicando, enseñando, y se sigue tirando el aceite, se sigue tirando la esencia, se sigue tirando el consejo, se sigue tirando el mensaje, y hay muy poco cambio, hay muy poca evidencia que la palabra se está reteniendo, ¿verdad?, en muy pocos corazones. Y el afán de un pastor es que se va después de un servicio y dice, híjole, debe haber dicho esto, o debería haber predicado de lo otro, o qué más les puedo predicar para que cambien, qué más, qué mensaje les va a llegar para que todos nos unamos, y para que este hermano, que esta hermana agarre la onda y se ponga bien y camine. We're always... Amen. Pero he encontrado que el problema no es el mensajero, no es el mensaje, es el retenedor, es el contenedor que está agujerado. Lo hemos visto a través de los años. Estamos dando aceite, pero no hay vasos, no hay copas, no hay recipientes. Estamos dando el vino fresco y nuevo, y los odres, el sistema viejo, la mentalidad vieja, ya están rotos. El vino nuevo requiere expansión. El odre, pues ya está así, ¿verdad? Ya no le cabe mucho. Necesitas odre nuevo para tener campo, para que el vino, sus propiedades buscan expandirse, buscan extenderse, buscan lo fresco con lo nuevo, para que retengan. Que necesitamos padres entrenados. Cuando oras, cuando oremos, cuando ayunemos, necesitamos procurar que nuestro pozo siempre tenga agua. Es necesario que nuestra comunicación con el Señor, porque de Él emana la vida, que siempre haya una saturación en nuestra vida. Vuelvo a repetir que cuando oremos y ayunemos, siempre haya agua en nuestro estanque, en nuestro pozo. Y vamos a entrar pues en este entrenamiento a los padres. Es vital. ¿Por qué? Los templos se van a volver a cerrar. Lo único que va, the only thing that's going to matter, lo único que va a estar de pie son las escuelas hogareñas
y los templos hogareños. Aleluya. Aleluya. Praise God. Y los padres, es la función de ellos, porque decía la semana pasada, no todos son pastores, no todos son ministros, pero la mayoría son padres y madres. Y porque esto es la realidad, si el líder de la iglesia falta, la iglesia tiene que seguir caminando. Amén. Así es. Amen. Si el líder de la iglesia falta, la iglesia tiene que seguir caminando. Amén. Tiene que haber padres y madres bien entrenados para seguir con el trabajo. La iglesia no empieza en el templo, empieza en la casa. Amen. That's right. Amen. Aleluya. 3 minutos más los voy a usar. Aguántenme, por favor. Take a deep breath. I don't want to put you to sleep. Prefiero que me escuchen con sus ojos y con sus oídos abiertos. Que no me escuchen absolutamente nada. Mucha información que compartir, pero me pongo, Señor, bueno, pero pues si los recipientes están rotos, volvemos al mismo sistema, volvemos a la rutina de toda la vida. Y estamos tirando buena palabra, estamos compartiendo cosas de alto valor, de alta vitalidad, y están cayendo. Y lo vemos, yo no soy el único, ¿verdad? Yo me gozo ahora que estuvimos en Santa María en el convivio, pastores con pastores, conviviendo, platicando, y fue un tiempo muy hermoso porque pudimos abrirnos unos con otros y expresar nuestras frustraciones y esto, y nos reíamos porque cada pastor en cada iglesia tenemos un hermano parecido como el que cada quien tiene en su iglesia. Hay un clono de ti en otra iglesia, ¿verdad? It's amazing. Y todos tienen, ¿verdad? El hermano fulano y el hermano, yo también tengo el hermano, tengo este hermano, también tengo esta hermana, y así como me la estás describiendo, Y bueno, gracias a Dios, no estamos solos, pero No soy el único loco. amén. Gracias a Dios. No terminé de explicar que sobre las promesas de Dios, que no son automáticas, que hay promesas por las cuales no debemos dejar de orar por ellas. Si usted recibe una promesa de Dios, usted y yo necesitamos orar sobre esa promesa. Amen. Para que por ejemplo, las promesas sobre nuestros hijos. Isaías le dijo al Señor a Isaías: pregúntame acerca de tus hijos, ¿qué haré con ellos? Nomás, pues están en tus manos y yo sé que tú los vas a cambiar. Ok, van a cambiar porque nosotros estamos pidiendo que Dios los cambie. Amen. Las promesas que Dios ha hecho sobre ellos, usted y yo tenemos que declararlas, tenemos que recordárselas al Señor para que vengan y se cumplan sobre ellos. Hermanos, hay muchas promesas que cayeron por tierra porque no perseveramos. Así es. Aleluya. Usted recibe una promesa y patalea, habla en lenguas. Oh, gloria a Dios, me dio el Señor una profecía que if you don't pray about that promise, you're going to lose it. Amen. Va a caer sobre tierra. Es como anular, es como cancelar la promesa de Dios. Dice, oh, ok, gloria a Dios, el Señor me dijo que va a dar eso, pero if you don't get on your knees and pray about it consistently, todos los días, Señor, tú dijiste, tú me prometiste, Señor, porque el método que Dios usa para cumplir sus promesas y sus pactos es que primero las creamos, las declaremos y permanecer en la perseverancia de ellas. To persevere in what the Lord has said about us. Amen. Nos dice que los que perseverando en bien hacer buscan honra, gloria, honra, la inmortalidad, la vida eterna.
Así que ahí vamos a dejar pendientes. Ni siquiera entramos al plan, pero ya saben, ya en la parte final de atrás del material se dieron cuenta que está el libro de Proverbios del 1 al 30, se me hace. Sí, 31. Y la razón que el pastor la puso ahí es porque por lo menos cada mes, excepto el mes de febrero, que trae 28 días, pero los demás meses traen either 30 or 31. So, hoy estamos al día 8, mañana el día 9, usted lea Proverbios 9. Si lo ha estado haciendo, hágalo. Es una buena costumbre, buena práctica, porque después de haber orado, si oraste 5 o 10 minutos, start small. Estoy hablando de quienes han batallado de orar, muchos de ustedes ya tienen el ejercicio de una hora completa, pero los que no, empiezas pequeños, 5 minutos, 10 minutos, tu espíritu se va entrenando, se va ejercitando, se va despertando el hambre, se va ejercitando en ti, activas el Espíritu de Dios en ti, y luego agarras mañana el Proverbios 9 y decláralo, léalo, decláralo sobre tus hijos, decláralo sobre tu casa. Y diré, yo declaro, Señor, una palabra de bendición sobre mis hijos en este día. Declaro una palabra de vida, una palabra de sanidad. Declaro tus promesas. Declaro, Señor, una bendición de sabiduría sobre ellos donde quiera que estén, Señor. A mí, just bombardea el ambiente sobre donde estuvieran tus hijos. Voy a invitar que estén de pie, por favor. Voy a ser misericordioso con ustedes. Voy a cumplir lo que he estado predicando. Ser práctico con ustedes, pero me detuve en decir algo porque voy a esperar que estén un poco más la semana que entra, cuando la oración, ahorita hablábamos de ser justos, nos dimos una idea de lo que es la vida del justo, el carácter del justo, lo que conlleva, pero cuando entramos a la honra de ser honorables delante de Dios, oh my Lord, ahí muchos se van de narices, porque la honra afecta mucho el ambiente que estemos creando para la presencia del Señor. La honra hacia Él hace la diferencia en el ambiente. Porque la pregunta sería, ¿en qué podremos estar deshonrando al Señor? ¿Podrá ser la causa que nuestras oraciones se estén impidiendo o dilatando? ¿Habrá algo en nosotros que pudiéramos ofrecer en sacrificio vivo y prenderle fuego para que pueda venir la respuesta a nuestras oraciones? Por eso se requiere un autoanálisis. A nadie le gusta que alguien más se dé de voluntario para analizarte. Porque si hubiera este método en la iglesia, hermano Carlos, usted analíceme y dígame todo lo que usted vea mal en mí, pues íbamos a salir a golpes. Y yo decía, sí, hermano, pues fíjate que yo me doy cuenta de esto y que yo he sabido de... Por eso el Señor estableció un sistema muy sencillo. Cada quien examínese a sí mismo. Pero cuando no lo hacemos, el Señor nos trae a cuentas. Primero nos manda su palabra, nos manda al profeta. Primero nos manda la oruga, da su palabra, y si entra y sale por un oído, nos va a mandar el gusano que se empiece a comer todos nuestros sembradíos. Y si no le hacemos caso a la plaga, nos va a mandar el profeta. Y cuando llegue el profeta a tu puerta, eso va a doler. Duele. Pregúntale a David cuando llegó el profeta a su casa. Tenemos que tener el oído bien sintonizado para escuchar la voz del Señor en este tiempo y ser honorables ante Él. Y ya desde luego empezar a eliminar. Estoy por compartir un tema que
Se llama el proceso de la eliminación, basado en 1 Corintios 13:8. Nos habla ese capítulo de la caridad, nos enfatiza de la caridad, lo que es más y será más importante aún hasta el final. Y nos dice el proceso, que se van a eliminar las lenguas, se van a acabar las profecías, se van a acabar las predicaciones, se va a acabar la ciencia. It's coming to an end, little by little. It's being eliminated by a process. Va el Señor eliminando las cosas que ya no vamos a necesitar. Y solo va a quedar lo que es verdadero. El amor a Dios, el amor los unos para los otros. Así que lo vamos a ver con tiempo, y por lo pronto te damos gracias, Señor, porque nos concedes escuchar este consejo, nos llevas a escuchar este mensaje, nos llevas a reflexionar, Señor, sobre cosas importantes y fundamentales, Señor, en nuestra vida. El lugar, nuestra posición que tú nos has dado, Señor, y la razón y motivo por qué debemos estar cerca de ti, ser responsables en todo aspecto de nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestro carácter, Señor, en nuestros tratos, en nuestras justicias. Porque estamos sentados en lugares celestiales, y si estamos sentados en lugares celestiales, debemos de portarnos como reyes y como sacerdotes, de gobernar bien nuestra vida, Señor, como lo hace uno que está sentado en lugares celestiales. No uno que está sentado, Señor, en las partes bajas de la tierra, Señor, donde están muchos miserables, muchos, Señor, que están viviendo, Señor, sentados en las mesas de Satanás, de los demonios, en las sillas, Señor, de lo que es el pecado. Ayúdanos para hacer y tomar nuestra decisión delante de ti antes de que ya no tengamos el tiempo, de que seamos, Señor, una sola cosa, de que la plenitud de Dios habite en nosotros. La plenitud de Dios, Señor, tu Espíritu, Señor, gobierne, Señor, completamente nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas en las que hemos fallado, Señor. Ayúdanos para tener, Dios mío, el empuje, el empoderamiento, Señor, de trabajar esas áreas débiles, Señor, y fortificarlas en tu presencia. Fortificar, Señor, lo que es débil en nosotros. Necesitamos, Señor, tu gracia, tu sabiduría, Señor. Enséñanos, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, Padre. Gracias te doy por mis hermanos. En esta tarde estuvieron, Señor, presentes. Bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, la vida de sus familias, Señor. Guárdalos y protégelos. El resto de mis hermanos que no estuvieron, pedimos que los bendigas y los guardes. Los que están enfermos, Señor, pon tu mano sobre ellos. Los que están fuera de la ciudad, guárdalos. En el nombre de Jesucristo te damos toda la honra y la gloria. Amén, Señor. Thank you, Jesus. El último reporte del pastor Valverde, pues, es que está, parece ser que hoy se dio un reporte de que tiene derrame aún cerebral. Pero nuestra hermana Irene reporta que su estado mental está completo. Él está alabando, él está adorando al Señor. Él está cantando, él está predicando, está orando por los doctores, por las enfermeras que lo están atendiendo. Se acuerda, ¿verdad? Hace razón de todos los. Les voy a leer rápidamente el reporte, noticias sobre la salud del pastor Valverde. El segundo reporte que se dio por Jonathan, diagnóstico hemorragia cerebral, estado de salud glorificando el nombre del Señor. Este día mi esposo se encuentra recuperando milagrosamente. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios y Salvador. Su voz está fuerte.
Gracias a Dios que su mente está alerta recordando todos los nombres de los doctores y enfermeros. Es increíble. El pastor Valverde es un hombre súper inteligente y creo que su inteligencia hoy es superior. Te alabamos, Señor de los ejércitos, magnificamos tu nombre sobre la vida de mi esposo. Le doy gracias a Dios por nuestros hijos que están orando por su padre. Estoy seguro que nuestros hijos Efraín y Melissa están agradecidos con su hermano Jonathan, que le fue posible estar con su padre desde el principio, literalmente orando día y noche, proclamando bendiciones sobre su padre. Está aquí en Santa María vigilando a su padre juntamente con el pastor Juan Flores y los hermanos de la congregación de Santa María. Gracias y por favor sigan orando. Gracias. Amén. Amen. God bless you. Did we give a blessing already? No. I thought I did. I'm sorry. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Thank you, Jesus.